para poder desarrollar las cosas de mejor manera. Sin embargo, pues la idea es de que vayamos avanzando en nuestro curso y podamos hacerlo de la mejor manera. Vamos a hacer dos momentos. En el primer momento vamos a hablar sobre el escenario 3, sobre la actividad del escenario 3. Y en el segundo momento vamos a abordar un poco lo que veníamos hablando en el encuentro tutorial pasado. Y vamos a abordar algunos conceptos que nos hacen falta. ¿Por qué? Porque en el proceso de las estrategias didácticas ustedes deben tener en cuenta los conceptos que deben relacionar en ese sentido. Sobre todo cuando ustedes están avanzando en la preparación de una clase y cómo desarrollarla. Eso es lo que hicieron en el escenario 3. De igual manera, pues el curso de didáctica es de aprendizaje, de cómo enseñar. Entonces, la mejor manera es de que tengamos primero los conceptos claros para que podamos saber qué es lo que vamos a ir haciendo. De pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de que empecemos. Bueno, con respecto, eh, al escenario 3, les voy a compartir la pantalla. Es la misma presentación de la otra vez, porque como el tema lo vamos a continuar. Entonces, en primer lugar, voy a referirme a la actividad. Exacto. ¿Sí mira la pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, en esta actividad del escenario 3 que terminó el domingo pasado, y hasta ahora hay algunos compañeros que me la están debiendo por si acaso. En la primera parte, que era hacer la lectura de los dos documentos que se les envió y extraer 10 ideas de cada una de las lecturas. En primer lugar, quiero que tengan en cuenta, ya les hice a algunos de ustedes las observaciones correspondientes. Extraer unas ideas no es copiar partes de la lectura, no es copiar partes del párrafo, porque si no se hubiera orientado de otra manera, les hubiera dicho, realicen unas citas de la lectura. Y entonces ustedes citan partes de la lectura. La mayoría lo hizo muy bien, leyeron y de la parte que leían extraían una idea, ¿sí? Hay algo otros que copiaron partes del texto y pues la idea no era esa, ¿no? De todas maneras, a todos les envié la corrección, sobre todo en los trabajos. En los trabajos los descargué, les hice las correcciones, se los reenvié. Las observaciones están apuntadas resaltadas con rojo para que ustedes lo tengan en cuenta. La respuesta a la pregunta, la mayoría de ustedes la hizo bien, no tengo reparos en cómo ustedes fundamentaron la respuesta de su pregunta, de cómo salvaguardar los saberes propios a través de distintas estrategias didácticas que posibiliten en los estudiantes una mayor relación con su comunidad. Bueno, la respuesta de la pregunta está muy bien, porque pues gran parte
de su quehacer, de su conocimiento, de todo lo que han venido desarrollando durante todos estos periodos académicos, ustedes podían fundamentar esa respuesta. Entonces, son respuestas que estaban bastante adecuadas. Y la tercera parte, que era realizar el plan de clase, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Hay actividades didácticas acordes a lo que ustedes hacen. Me explico. Nosotros estamos en el curso de didáctica de saberes propios, es decir, cómo enseñar sus saberes de una forma pues diferente, de una forma didáctica. Por eso se llama didáctica de saberes propios. Y la idea es de que ustedes cojan sus saberes y se los puedan transmitir a sus estudiantes de tal manera que a ellos les atraiga, que les guste, y al gustarles, ellos automáticamente prevalecen esos saberes. Es decir, si a mí hay algo que no me gusta, pues ya no lo utilizo. Yo siempre les he puesto el ejemplo de las matemáticas. Les aseguro que ninguno de ustedes sabe integrales ni derivadas porque, pues como eran tan difíciles, a nadie le gustaban. Y por esa razón se les olvidaron. ¿Sí? Y esas son cosas que se vieron en el grado 11. Todos se graduaron, así que todos debieron haberlas visto. O cosas más sencillas, como los límites. Entonces, ese saber no continuó, no pervivió. ¿Por qué? Porque no les gustaron. De ahí que se busque una didáctica, unas actividades didácticas para que esos saberes propios no se pierdan. ¿A qué va todo esto? A que ustedes tienen que utilizar o deberían utilizar, porque tener eso esa palabra no se debe relacionar. Ustedes deberían utilizar sus propios recursos para hacer esas actividades didácticas. ¿Cómo yo le voy a enseñar a un niño el baile del currulao o del bunde viejo, o bueno, de tantos bailes que tienen ustedes, a partir de unas láminas o a partir de unos videos? Pues esa actividad didáctica no es tan acorde, porque si usted le muestra unas láminas a un niño, las va a mirar, bueno, muy chéveres y todo, ese ratico, y dentro de una semana ya no se va a acordar. Y si le muestra un video, bueno, chévere el video, vea cómo bailan, vea cómo se mueven, vea cómo son las figuras, la vestimenta, todo. Y a los 15 días, bueno, estuvo bien chévere y todo, vimos el video y pare de contar. Pero una actividad didáctica donde usted lleve a personas que saben bailar, que ponga a los niños a bailar, que vista a los niños con los trajes típicos, que inclusive a los niños le muestre los instrumentos, le permita manipularlos y en tal caso, pues le permita que haga unas exploraciones a ver de cómo suena, pues entonces el niño va a tener ahí sí un aprendizaje significativo. Ustedes tienen muchos recursos didácticos para los aprendizajes, pero en muchos casos, en muchos trabajos, no lo hicieron así, con ese tipo de actividades didácticas. Al principio, pues es fácil, y quiero que tengan en cuenta muy claro las fases
las fases de la preparación de su clase. Entonces, la fase de inicio es una fase de exploración para que ustedes empiecen o atraigan a los estudiantes hacia, eh, hacia el tema que van a desarrollar. ¿Sí? Ya en la segunda fase de desarrollo, ustedes ya con la utilización de las actividades didácticas van abordando el tema que quieren desarrollar. Inclusive yo los conocimientos míos los puedo utilizar para desarrollar otros temas en las diferentes áreas. Por eso se utiliza los estándares y los DBA de otras áreas y utilizamos nuestros conocimientos tradicionales, nuestros saberes, para transversalizar ese conocimiento. Los utilizamos como recursos didácticos. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan eso porque, o sea, yo no estoy en contra de que ustedes utilicen videos, utilicen láminas, hagan mesas redondas, hagan exposiciones, porque son recursos didácticos que se pueden utilizar y que generalmente, pues eso es lo que se utiliza. Ah, no, es que usted vea, este es el tema, vamos a hacer esto, usted haga una exposición sobre eso. ¿Sí? Y entonces el muchacho va a hacer su exposición, mientras los otros, algunos escuchan, otros no escuchan. Y ahora vamos a ver algunas características de las actividades didácticas que queremos nosotros para que ustedes se den cuenta de que en las actividades didácticas la idea es de que participen todos, todos estén atentos y eso solo se logra si sus actividades didácticas están enfocadas hacia los recursos que ustedes tienen. Es mejor llevarle los instrumentos a los niños a mostrárselos en una foto. ¿Por qué? Pues porque va a tener las cosas de primera mano. Eso sucede como en las fotos de las selfies o en las fotos de los estados que ponen. ¿Sí? Pues, pucha, en esas fotos se miran increíbles. ¿Sí? Porque le hicieron de todo, le retocaron, le pusieron filtros y de todo. Y se miran frente a frente y entonces dice, ah, pero esta se parece, pero parece que no es. ¿Sí? Entonces, es mejor que ustedes utilicen sus recursos que tienen a hacer otras actividades, pues que sí pueden estar bien, pero que no pueden generar unos aprendizajes significativos de una manera más adecuada. Muchos de ustedes utilizaron eso, bueno, está bien. Utilicen recursos tecnológicos, pero siempre y cuando los estudiantes los apliquen. Por ahí hay un estudiante que está haciendo un recurso didáctico muy interesante y es que los estudiantes eh, realicen una grabación de 1 minuto en el que puedan expresar lo lo que ellos abordan sobre el tema. Entonces, ese recurso tecnológico de grabarlo, de hacer un video, ya se convierte en una estrategia didáctica, perdón, en una actividad didáctica muy adecuada. ¿Por qué? Porque es el estudiante el que está manipulando, es el estudiante el que está haciendo las cosas. Entonces me pareció muy interesante porque sí está bien enfocado. Eso con respecto a sus trabajos, a sus trabajos. En muchos de los trabajos faltaron eh, la bibliografía de donde usted preparó su clase, la bibliografía
de las recomendaciones para los estudiantes. Y esas bibliografías, algunos pensaron que pues las podían colocar así nomás, no. O sea, todas las bibliografías, todas las cosas tienen que ir con las normas APA. O sea, hicieron la bibliografía de preparación de la clase y recomendada para los estudiantes únicamente pegando los links, diciendo videos sobre, bueno, sobre el curulao y pegaron el link. Y al final, las referencias bibliográficas del trabajo sí les hicieron bien. Entonces, de ahí que les recomiendo de que todo debe ir con las normas APA, debe ir bien relacionado. Otros pusieron, por ejemplo, en la evaluación, que les vamos a hacer preguntas a los estudiantes, que vamos a hacer una mesa redonda, vamos a hacer un pequeño quiz, listo, no hay problema, eso es evaluación. Y al frente, el tiempo para las actividades, 30 minutos. En 30 minutos yo no hago preguntas a los estudiantes, mesa redonda y quiz. Olvídese que lo va a hacer en 30 minutos. Inclusive hay otros que colocaron menos, 20 minutos. Entonces uno tiene que pensar y tiene que referir las cosas contextualizadas. Y eso es otra cosa que esa palabra es lo que ustedes deben aplicar a sus actividades didácticas, contextualizarlas, utilizar los recursos que ustedes tienen, ¿sí? Utilizar los recursos que ustedes tienen. Bueno, voy a dejar de compartir y quiero que ustedes ahora me digan cómo les fue con el trabajo. Si tienen alguna pregunta, o sea, ¿qué se dificultó? Porque ahí vi algunas cosas que, pues que tenían algunos errores y todo, entonces me imagino que es porque se les dificultó de alguna manera. ¿Qué había en el preparador de la clase que ustedes no podían manejarlo? Los escucho. O si podían manejarlo todo, pues entonces no entiendo por qué había algunas cosas que no estaban acorde a lo que se debía realizar. Todo estaba bien. Nadie tiene nada que decir. Mire que ustedes o algunos de ustedes tienen dudas y me doy cuenta porque pues algunos me escribieron, otros me llamaron, ¿sí? Y sería bueno de que si todavía tienen alguna duda puedan expresarlo para que puedan resolver eso. Eso les va a hacer falta a ustedes. Les va a hacer falta en la medida de que ustedes en su trabajo, eh, en su trabajo final, su trabajo de grado, por decirlo así, o lo que esté proyectado a hacerse, ustedes van a necesitar estos recursos y tienen que tenerlos claros. Si ustedes van a hacer una malla educativa, que eso también tienen que pensarlo muy bien, entonces tienen que tener claro todos esos elementos. Los escucho. O va a tocar dedocráticamente.
De los que me faltaban aquí relacionar, yo ya miré la lista que había aquí en la reunión. Por ejemplo, está John Freddy Salazar, está. Señor, por aquí estoy. Cuénteme, John Freddy, ¿cómo le fue con el trabajo? No, pues, tutor, como puede ver, pues nosotros enviamos el trabajo, pues ahí tuvimos en cuenta pues la sugerencia que usted nos da Ujú. eh, y pues la que en este momento pues usted nos comparte también en sentido general, ¿no? Y por eso pues usted nos subrayó, nos resaltó en amarillo aquellas falencias que tuvimos y pues ya reflexionamos en ello, ¿no? Reflexionamos en ello y pues nada, decir que gracias a sus recomendaciones porque tengo en cuenta que esas recomendaciones nos van a servir, digamos, como para mejorar pues esos errores que hemos patentizado pues en nuestro trabajo y pues que con esos aportes, digamos, esos aportes que usted nos brinda allí, no debemos dejarlos pasar desapercibidos, sino que pues yo siempre hago cuando el tutor me envía la retroalimentación, trato de reflexionar en ello y trato de corregirlo, pues ya, aunque ya no sea pues como volver a enviar otro trabajo, pues si ya la fecha se venció, pero trato de mejorar pues mi manera de entender las cosas, ¿no? Para pues de esa manera irme perfilando mejor hacia mi futura labor, ¿no? Claro, John, tienes toda la razón. La idea es eso, de que si yo tengo alguna observación, como esto no termina aquí, no es que ya se terminó el curso y pare de contar, no. Ustedes van a aplicar, van a seguir aplicando esas cosas y la idea es de que lo vayan haciendo mejor, 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 mejor. ¿Sí? Yo tengo aquí otro caso, por ejemplo, María Soraya Salas. Sí, está en ¿Y la... tutor? sí. ¿Cómo estás, María Soraya? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo les fue con el trabajo? Abre el micrófono, María Soraya. Tutor, Sí. sí, tutor, usted nos mandó la retroalimentación y nosotros estuvimos leyendo y pues sí lo daba acorde con la nota que los puso. Carmenza Guerrero. ¿Está por ahí Carmenza Guerrero? Y ahora que hice la revisión estaba por aquí. Sí, sí está Carmenza. Bueno, entonces la idea es eso, de que ustedes se den cuenta de algunas cosas, pues que se les hizo las observaciones para que puedan ir mejorando en el ejercicio de la docencia. ¿Por qué, por qué se enfatiza mucho en esto? Porque les aseguro, yo tengo compañeros que todavía tienen dudas acerca de lo que es, por ejemplo, un plan de área, un plan de aula, un proyecto de área, un proyecto de aula, qué es un plan de estudios, ¿sí? Y son conceptos que debemos manejarlos de una manera adecuada para no tener pues algún error, alguna cosa al momento
al momento de hacer nuestro trabajo. Es muy bueno que ustedes adquieran todo el conocimiento sobre la temática de la licenciatura en educación, pero también que hagan el ejercicio de todas las herramientas docentes que ustedes tienen que manejar y que aplicar. Por eso la tutoría pasada estuvimos viendo qué eran los lineamientos curriculares, qué eran los estándares curriculares, qué eran los DBA. Cierto, y a raíz de eso, ¿qué son los lineamientos curriculares? Alguien que me diga qué son los lineamientos curriculares. Eso lo vimos en el encuentro tutorial pasado. ¿Quién quiere participar? No se les olvide que la participación de ustedes también va para su última nota, ¿no? Profe, Sí, Nelcy. los lineamientos curriculares son las directrices que manda el Ministerio de Educación Nacional para que el docente prepare su plan de aula. Exactamente. Gracias, Nelcy. Muy bien. Alguien que me diga qué son los estándares básicos de competencias. ¿Qué son los estándares básicos de competencias? Miren, yo aquí los puedo ver a todos, vean. Los voy a ir nombrando a Gerson, Nelcy, Leiby Joana, Jennifer, Karen, Gianni Orobio, John Salazar, María Soraya, Yolanda, María Ailén, Ana Mayerly, Fidelino, Wisney, Lady García, Rodrigo. Ay, Rodrigo Javier. Bueno, debe ser algo otro estudiante que está con el teléfono de Rodrigo. Gladys Mesa, John Bernie, Kelly, Jacqueline, Edison, bueno, aquí están todos. Sotero, Yesenia, Ernesto Vallecilla, Marcela Mejía, Anesi, Lady Paredes, Esneida, Cruz Antonio. Entonces, los escucho. Profe, Sí. pues pienso que, o sea, que los Regálame tu estándares, nombre porque ahí apareces como María Peña. María Lady, ¿cómo estás? Bien, profe, los estándares básicos de Sí, competencia en la área fundamental de un conocimiento. listo, María Lady. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Hola, profe. Karen, ¿cómo ha estado, Hola. Karen? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Me alegro mucho, yo también, muy bien, gracias al Señor. Ah, bueno. Profe, pues ese tiene que ver como que si está bien, digamos, el conjunto del sistema educativo, Ujú. que cumpla pues con todas las exigencias que se requiere. Listo, Karen, muchas gracias. ¿Quién más? Hola, tutor. Sí. Esneida, ¿cómo me le van? Sí, profe. Bien, gracias a Dios, profe. Me alegro mucho. Pues Cuénteme. yo entiendo que pues son como los conocimientos que cada estudiante tiene en cuanto a una evaluación cuando se enfrenta a ella. Ya, gracias, señor.
¿Quién más? Profe, Nelson. Sí, Nelson. pues no sé si estoy equivocada, del error aprendo, Sí, claro. pero De eso se considero trata. que los estándares son unos criterios ciertos y públicos que permiten juzgar o que permiten dan las directrices de lo que lo que debe aprender un estudiante y lo que se debe dictar en una determinada institución, ya sea en cualquier parte del país. Sí. Son los que vienen, que en esta institución se enseña esto y en la institución del campo se enseña esta y no importa dónde esté, lo que vienen los estándares es lo que se debe enseñar, no importa la institución donde esté ubicada. Exacto. ¿Sí? De eso se trata, de que, por eso se llama estándar. Estándar quiere decir igual. Entonces, sí, pues que estos son un compendio de los lineamientos curriculares. Exacto. De los lineamientos curriculares salen los estándares, y los estándares son las orientaciones que da el ministerio para ver qué contenidos debe abordarse en cada una de las áreas, y esto sirve para todo el país. O sea que un estudiante que se vaya de Olaya a La Guajira va a ver lo mismo. Por eso se llaman estándares. Son iguales. Lo que cambia es el contexto. Lo que cambia es el contexto. Por último, ¿qué son los derechos básicos de aprendizaje? Aquí tengo con John Bernie Vázquez. ¿Cómo estás, John? Bien, bien. Profe, una preguntita. Sí. ¿Es obligatorio o por ley tienen que ir siempre los estándares, los conocimientos básicos con estándares, con los DBA siempre tienen que ir en un plan de clase, obligatoriamente? Claro. Claro, es que el estándar me dice cuál es el tema general y los DBA me expresa cuáles son los contenidos mínimos que el estudiante debe aprender. Por eso es que ese es un manejo que se le debe dar constantemente, y eso no lo hacemos en las instituciones. ¿Sabe por qué? Porque en las instituciones los docentes lo único que hacemos es cogemos el librito, dijo un estudiante de acá de Pasto, cogemos el libro de Santillana y con ese nos guiamos, y con ese le vamos dictando al estudiante los temas. ¿Sí? Y no se trata de eso. No se trata de eso. De lo que se trata es que usted, a partir de los estándares relacionados con los DBA, pueda abordar los temas, y esos temas los puede contextualizar. Un ejemplo, hay un estándar para lenguaje. Ahorita miramos un ejemplo, ¿verdad? Que estaba en la presentación que yo les mandé la vez pasada, sobre los textos, la construcción de textos, y hablaba sobre los mitos y leyendas. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar en lenguaje la producción de textos a partir de mitos y leyendas. Y en los DBA aparecen también los DBA sobre el mismo tema. ¿Cómo lo contextualizo con respecto a los saberes propios? Pues utilizando o invitando a una persona de los sabedores de mi comunidad para que nos cuente algunos mitos y leyendas, que van a ser muy diferentes a los que haya, por ejemplo, en la Amazonía o en la Guajira. Nosotros en la costa pacífica, pues tenemos unos mitos y unas leyendas que son más o menos similares, ¿sí? Y hacen parte de nuestros saberes propios. Pero estoy utilizando nuestros saberes propios como herramienta didáctica para enseñar algo de lenguaje.
estoy transversalizando la etnoeducación. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los DBA? Los DBA son lo mínimo que un estudiante debe aprender durante un año escolar. Y los estándares son los temas que deben abordarse en cada una de las áreas, en cualquier parte del país, para una área, los mismos. Entonces, si me entienden, a veces nosotros decimos, no, es que la educación está centralizada, estamos viendo una educación occidental. Bueno, pues entonces tratemos de utilizar nuestros conocimientos, nuestros saberes para meterlos dentro de esa educación occidental. Eso es lo que, eso es lo que hace, por Doctor, ¿me ejemplo, escucha? sí, sí, Han. Sí, es interesante pues lo que ahorita lo que acaba pues de decir de que debemos incluir pues nuestros saberes propios, pero pues también tener en cuenta que las IFES o las pruebas de saber no van a estar descentralizadas o no van a estar, si me entiende, como que sea como sea, digamos, ese conocimiento se le debe impartir al estudiante. Como usted dice, con una pedagogía o un método pedagógico pues diferente, con una herramienta diferente, pero sea como sea, debe ir encaminado a que el estudiante deba adquirir ese conocimiento, ¿sí? Porque Claro, las IFES no van a estar, ¿cómo me hago explicar ahí? Sí, las IFES van a estar como No traen logros, Marcela, no traen logros directamente de las comunidades afro, del pretran, diría yo, de ¿no? ninguna comunidad. eso, a eso me refiero, Sí, sí, ¿sí? pero verá, ya le voy a hacer una aclaración. Ok, El ICFES, doctor. el ICFES no está contextualizado para cada una de las regiones. El ICFES está diseñado para los temas generales que están en los estándares y en los DBA. En pocas palabras, el IFE viene diseñado directamente del Ministerio de Educación, partiendo de los conocimientos científicos, las materias directas, que es matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, geometría, inglés, esas son, pues, me imagino, Química, pues porque química y física. Sí, y ahí comunicación. están todas, ¿sí? Pero de cómo nosotros lo enseñemos, eso ya depende de la contextualización que le hagamos nosotros. Yo puedo meter mis saberes propios, e inclusive en una gráfica que está en el PRETAN, cada una de esas áreas, perdón, con los saberes de cada comunidad del Pacífico, ¿sí? Y ahí aborda, por decir, Profe, Hola, tutor. congelado. Lo sacó de la reunión el internet, profe. Así parece.
Ahí ya está ingresando ahí. Qué pena con ustedes, acá hay un problema con el internet y siempre está pasando esto. Bueno, entonces les decía, el ICFES no está contextualizado a cada una de las regiones, pero se supone que con el manejo de los estándares básicos de competencias y con los DBA, los estudiantes deberían aprender las mismas cosas en cada región del país. Si un docente maneja los estándares y maneja los DBA, los estudiantes deberían estar en las mismas condiciones de aprendizaje de las instituciones de otras partes. No estamos en las mismas condiciones de acuerdo a los recursos, ¿sí?, académicos que tengamos, porque nos falla mucho el internet, no tenemos unas buenas instalaciones, bueno, todo eso. Pero con respecto a lo que está en los estándares básicos y en los DBA, deberíamos tener las mismas condiciones. Les pongo un ejemplo. En las pruebas del ICFES se habla mucho de la comprensión de lectura. Y que a un estudiante se le enseñe comprensión de lectura con un texto del Quijote de la Mancha o con un texto de la tradición oral del Pacífico, pues es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. O que se le enseñe producción de textos utilizando las herramientas propias de nuestros saberes, pues debería ser lo mismo. ¿Sí? Yo también tengo la idea de que nosotros tenemos una educación centralizada y que favorece más pues a unas comunidades que a otras. Pero también juega mucho el papel de los docentes, de nosotros, al momento de prepararnos y de saber qué es lo que vamos a hacer en nuestra labor docente. Si nosotros nos preparamos bien, podemos manejar los recursos que tenemos, los estándares, los DBA, los lineamientos, pues entonces deberíamos hacer que nuestros estudiantes les vaya bien en las pruebas. Pues eso es lo que uno, con la experiencia, es a la idea de lo que uno llega. Hay cosas que sí son diferentes que por eso no las toca el ICFES. Por eso el ICFES solo es en las áreas básicas, que se supone que eso deberían manejarlo en todas las partes del país. ¿Mm? Ahora, ¿qué luchamos en nuestras comunidades? Por la visibilización, porque no se pierdan nuestras cosas. Y esas las podemos transversalizar en todas las cosas que les enseñemos a los estudiantes. Hay un estudiante de una comunidad indígena que está utilizando uno de los saberes propios de ellos para enseñarles estadística a los estudiantes. Y sobre eso hizo la clase. Que porque dijo que las figuras de no sé qué están relacionadas con, bueno, con unas gráficas estadísticas, bueno, ¿sí me entienden? Entonces, transversaliza el conocimiento, mete dentro de un conocimiento, de una área fundamental de las matemáticas, los saberes propios. Y esa es la idea de que por medio de las herramientas que tenemos nosotros, prevalezcan nuestros conocimientos y podamos abordar esos conocimientos generales que tenemos en toda la nación. Bueno, regálenme un minuto para que abordemos unas partecitas o unos conceptos que ustedes deben tenerlos en cuenta al momento de que realicen sus actividades, sus planeaciones de clases, ¿sí?
A ver, ahorita me comentan si pueden ver mi pantalla. Bueno, ¿sí pueden verla? Sí, profe. Ya, muchas Sí, gracias. profe. Bueno, hagamos un pequeño recorrido sobre lo que hemos ido abordando. Ya vimos que eran los lineamientos curriculares, eso lo vimos en el encuentro tutorial anterior. Vimos que son los estándares básicos de competencias, también lo miramos. Y dijimos que los estándares básicos hay en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y preescolar. Aquí está el librito. Si alguno de ustedes trabaja en una institución educativa, les recomiendo, consigan ese en este librito. Y si no, pues yo ya se los envié por el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Los DBA también se los envié. Aquí están los ejemplos. Y vamos a abordar estos temas de una manera pues bastante práctica para que ustedes los tengan en cuenta. El plan de estudios. ¿Qué es el plan de estudios? Es el compendio de todos los planes de área que hay en una institución, ¿sí? Ahí se compendia todo el esquema de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas. Con sus respectivas asignaturas, dice ahí, porque en algunas instituciones lo que se hace es unir algunas de las áreas. O en las instituciones que tienen un énfasis, por ejemplo, comercial o, bueno, yo conozco una comercial o agropecuarias, las asignaturas se unen en un solo. Con respecto al decreto 1860, de las áreas fundamentales, solo se puede unir la química y la física. Solo esas dos se pueden unir. Las otras no se pueden unir. Es lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, ¿eh? Todas es educación artística, educación física. Pues no se pueden unir. Pero en algunas instituciones las unen. Saben unir. Profe, Sí, profe, discúlpese que está en un tema, sino que la señal se me fue un poquito, no alcanza a escuchar bien. Pero quisiera hacer como una intervención, al mismo tiempo una pregunta. sí, Gerson. Si las normas y leyes y demás estamentos que rigen a la educación no están enfocadas a las comunidades de diferente identidad, ¿por qué los DBA sí vienen conectados para reconocer los entornos y comunidades diferentes? Entonces, debería haber esos mismos ítems también para el IFE, ¿no cree, profe? No, lo que pasa, por eso le hice la aclaración. El IFES está estructurado de acuerdo a los estándares que se manejan en cada una de las áreas. ¿Sí? Entonces, los temas generales están en los estándares básicos de competencias. Y a raíz de eso se basa el IFES. En los DBA está lo mínimo que debe saber un estudiante al terminar un año escolar, pero uno puede adaptarlos de acuerdo a los temas que tiene o a los recursos que tiene o a lo que maneja en cada uno de los contextos. Por eso yo les ponía el ejemplo de que si yo voy a utilizar los mitos y las leyendas, que los estudiantes tienen que aprender qué es un mito, qué es una leyenda, qué es una narración y todo eso. Entonces, yo puedo utilizar los mitos y leyendas de mi contexto. Entonces, por esa razón es que no se hace desde las comunidades, sino de algo general. Bueno. Gracias, profe. Ya, Gerson. Aparte de los planes de estudio, los planes de área,
Los planes de área es la planificación que uno hace de su área para todo el año. Entonces, el plan de área hace parte del plan de estudios. Vamos a mirar aquí más o menos un ejemplo del plan de área. El plan de área está estructurado por periodos, ¿sí? Para el grado, en qué periodo es, en qué grado es, la intensidad horaria semanal, eso corresponde a la estructura que se le dé en las instituciones. Tiene un eje, este eje sale de los estándares. En el estándar, los derechos básicos de aprendizaje, los indicadores de desempeño, ¿sí? El indicador de desempeño es el que me dice si el estudiante aprendió o no aprendió el tema. Por eso aquí digo, identifica y pronuncia cómo saludar y despedirse de manera formal y de manera informal. Esto es para inglés. Entonces, si el estudiante identifica y pronuncia cómo saludar, pues entonces digo que el estudiante aprendió, cumplió con el derecho básico de aprendizaje. Los saberes son los temas que se van a tratar y los medios didácticos o los recursos didácticos son lo que se va a utilizar para que el estudiante aprenda. Por eso les decía, aquí uno puede utilizar como medios didácticos todos los recursos que uno tiene dentro de su comunidad, dentro de sus saberes propios. Aquí dice, por ejemplo, un taller, una guía didáctica, audiovisuales, audios, bueno, ¿sí? Eso tiene nuestro plan de área. Ahora sí, ¿qué es un plan de aula? Lo que ustedes acabaron de hacer en su trabajo. Ese es el plan de aula. La planificación de las clases. Ustedes ahí colocaron, pues en el ejercicio que hicieron, ustedes sí colocaron el estándar, el DBA, las actividades didácticas, colocaron las partes de la clase. Ahorita miramos, miren. Esto es un plan de aula. ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Grado, ¿sí? El área, cuál es el propósito, cuáles son los estándares que se van a manejar, los DBA, qué temas se van a abordar y los momentos. Aquí en los momentos, pues aquí coloqué el primer momento. Exploración o fase inicial es lo mismo. ¿Sí? Se hace aquí, por ejemplo, dice la sorpresa de Naidi. Eso es una lectura. Es una actividad en la cual a los estudiantes se les entrega unas fichas y con esas fichas se hacen unas historias y todo. Entonces, eso es como para inducir al estudiante al tema. Generalmente en la exploración, en la fase inicial, o se hacen preguntas, o se hace alusión a un tema, o se hace una pequeña actividad para que al estudiante le guste el tema. De eso se trata. Entonces, esto de plan de aula es la planificación de las clases, el ejercicio que hicieron ustedes. Es decir, ustedes hicieron un ejercicio de plan de aula. ¿Mm? Hay otros conceptos, y quiero que lo tengan en cuenta, de qué es una estrategia didáctica, vamos a ver, y qué son actividades didácticas. Son un poco diferentes. Una estrategia didáctica es una acción planificada, usted le pone objetivos y recursos y todo eso, es como si fuera un pequeño proyecto. Y lo que quiero lograr con esa estrategia es que el estudiante aprenda algo. ¿Mm? Entonces, una estrategia es la planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es bien planificada, que es diferente a una actividad didáctica. Las actividades didácticas son herramientas para generar los aprendizajes. Entonces, ¿cuál actividad didáctica voy a hacer yo dentro de mi aula? Voy a invitar a unas personas que tienen el grupo musical en mi vereda o en mi sector donde yo vivo para que interpreten unas canciones.
o voy a invitar al grupo de danzas para que bailen y les expliquen a los estudiantes cómo se baila cualquiera de los bailes. Voy a invitar a una persona o voy a llevar a los estudiantes a una casa para que miren la huerta casera. Voy a llevar a los estudiantes para que miren los pescados que sacan del río y mirar cómo los abren y todo, y puedo identificar ahí qué órganos tienen, ¿sí? Entonces uno puede colocar actividades didácticas de muchas cosas que nos van a servir para que los estudiantes tengan aprendizajes significativos. Porque cuando el estudiante lo vive, lo hace, entonces lo aprende de una mejor manera. Estas actividades pues que requieren una preparación. Ninguna actividad se hace si uno no la ha planificado de alguna manera, ¿no? ¿Y qué es lo que pretenden estas actividades? Ya les voy a mostrar. ¿Por qué son importantes, Bram? Antes de que les diga cuáles son las características. ¿Cuál es la importancia? Dice, radica fundamentalmente en el intercambio que se da entre alumnos y profesores o otras personas de la comunidad. Además, su correcta utilización puede suponer una mejora de los grupos escolares, haciendo que los estudiantes trabajen en conjunto para cumplir con las metas. Yo le escuchaba a uno de ustedes en la clase de la profe Anita que decía que debe haber mayor participación de los otros estamentos, es decir, padres de familia, comunidad, en la educación de los estudiantes. Esta es la forma de incluir a la comunidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ahora sí, aquí se cambia la estructura de la comunicación. Ya no es una comunicación rígida. Yo hablo y los estudiantes escuchan. No, es una interacción entre los estudiantes y las personas y el docente. Además, esto lo que va a generar es que haya un vínculo entre todos los estudiantes, entre el maestro, entre los alumnos, entre los padres de familia, porque todos van a ser partícipes de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son las características que tienen estas actividades didácticas? Pues son significativas y valiosas para todos. Pues si a mí me llevan a hacer cosas o me muestran cosas así vivenciales, pues voy a aprender de una mejor manera. Lo que sí es que estas actividades deben estar adaptadas para cada uno de los grupos, ¿sí? Pues igual, actividades para niños o actividades para estudiantes de cuarto y quinto. Las actividades para los estudiantes del grado 10 y 11 pues son un poco más complejas y pueden hacerse de otra manera. ¿Sí? Esto hace que la interacción de los estudiantes y la participación de los estudiantes sea más completa. Si yo estoy haciendo una exposición, les aseguro que los de la primera y la segunda fila ponen atención, los demás están por allá charlando, haciendo otras cosas. En cambio, si lo hacen de una forma vivencial, de una forma práctica, el 90% de los estudiantes están metidos en las cosas. Y si no están metidos, los demás le llaman la atención para que participen. Y como son actividades colaborativas, más le van a llamar la atención para que se integre a los grupos. Y lo único que hay que hacer con estas actividades es que pues tienen que estar dentro de los contenidos académicos. Yo no hago una actividad si no tiene una finalidad o si no me está reforzando un contenido. No es hacer las actividades porque sí, ¿no? Porque pues, por llenar espacios o por cumplir con tiempo. Aquí hay actividades didácticas a partir de los saberes propios. No puse los ejemplos porque ustedes ya deben pensar los ejemplos
a partir de lo que tiene su contexto. Por ejemplo, los bailes típicos, los instrumentos tradicionales, la medicina tradicional, la preparación de un plato típico, los relatos orales, la historia de la comunidad, las creencias religiosas, ¿sí? ¿Sí me entienden? Todo eso es lo de los saberes propios. Por eso no puse los ejemplos ahí. Ustedes saben cuáles son los conocimientos y las características que tienen ustedes en sus comunidades. Y aquí había una pequeña partecita sobre la evaluación. ¿Por qué? Porque ustedes en sus trabajos que hicieron, sus planes de clase, muchos de ustedes se enfocaron más bien en los quiz y en las mesas redondas. ¿Eh? Y hay otras formas muy diferentes de evaluar. Aquí hay un documento que se llama el Decreto 1290, que habla sobre cómo tiene que ser la evaluación, cómo debe reglamentarse la evaluación dentro de, dentro de las aulas de clase para los estudiantes. ¿Sí? La evaluación tiene que ser continua, tiene que estar enfocada más a la participación del estudiante, que la retroalimentación, más que la adquisición de conocimientos de forma tradicional. Es que dice, es que ese muchacho es muy inteligente, entonces sabe toda la cartilla desde el principio hasta el final. No, ahora la inteligencia está más enfocada a que el estudiante sepa qué hacer en un contexto. Entonces, esa es la idea y esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar todo el tiempo. Esa presentación se las voy a volver a enviar por grupo porque pues ahí tiene complementado algunas cositas únicamente. ¿Sí? Preguntas. Bueno, por favor, póngame la atención un momentico únicamente a las personas que las voy a nombrar, porque los demás yo ya los vi en el listado mientras estaba la profe Anita en el desarrollo de su actividad. Al finalizar yo fui viendo el listado, pero hay algunos estudiantes que no los he podido identificar. Por ejemplo, Ana Elvia Chiripúa está con alguno de los compañeros. Ana Chiripúa se encuentra un poco mal, con dolor de cabeza y pues ella está al lado mío. Ya, gracias. Ever Gustavo Caicedo. Ever Gustavo Caicedo. Jefferson Cuero. Jefferson Cuero. Lorena Orobio. Lorena Orobio. Luis Henry Rengifo. Sí, tutor. Luis Henry. Sí. Ya, listo, ya le coloco la asistencia a Luis Henry. Silvia Mayerly Vivas.